que después de una desconexión de un ser humano no pasa nada, no pasa nada realmente. Ese ser humano sigue existiendo porque es energía. Así que vamos a hablar de la creación de la realidad, pero no podemos hablar de la creación de la realidad si no entendemos antes que todo, absolutamente todo, es energía. Porque entender Así es. eso es abrirnos la puerta a un nuevo mundo. La ciencia convencional nos lleva a fijarnos en la materia y la física cuántica nos lleva a fijarnos en la energía. Vamos a intentar explicar a la gente por qué esa célebre frase de tú creas tu propia realidad. Tú eres el creador de los acontecimientos que ocurren en tu existencia. Vamos a intentar que cuando acabe este programa la gente lo tenga más claro y que el que nunca se planteó esto empiece a plantearse realmente un nuevo universo que se va a abrir delante de él. ¿Vale? Para ello tenemos que entender, como decía, que para crear la realidad hace falta energía, porque si todo lo que nos rodea es energía, la realidad en sí es energía. El creador en sí sigue siendo energía. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos percibiendo como algo físico y la energía propiamente? Pues la diferencia es muy simple y la vais a entender. Imaginar un huracán, pero imaginar un huracán que no puede mover ninguna materia alrededor. Si el huracán no pudiera mover ninguna materia alrededor, no lo percibiríais. Solo Claro. notaríais un impacto contra una energía que está girando delante de vosotros, pero no la percibiríais. ¿Por qué la percibís? Porque hay materia por medio. Es decir, a la fuerza que está girando no lo voy a percibir, pero si hay entre media objetos que van a girar más despacio, entonces va a aparecer materia. Y entonces cuando vamos a percibir realmente esa energía de ese huracán. Pero si no, no percibiríamos absolutamente nada. Bien, la diferencia entre la materia y la energía, propiamente dicha, es que la materia es energía densificada, o sea, vibrando más leve. ¿De acuerdo? Esa sería Sí, la gran diferencia. Entonces, si nosotros estamos continuamente emitiendo energía al exterior, esa energía es moldeada por algo. ¿Y qué la moldea? La moldea nuestro conocimiento, la moldea nuestros pensamientos y la moldea nuestra conciencia. Nuestra conciencia hace, o el filtro por nuestra conciencia, o por nuestros pensamientos, o por nuestras emociones, hacen que esa energía baje de densidad y se transforme en la materia que estamos percibiendo. Es decir, la situación que tenemos delante nuestra es moldeada por el pensamiento que está en nuestra cabeza en ese momento. Hay gente que en su conciencia hay cosas y no hay cosas. Por ejemplo, imagínate alguien que toda su vida ha visto un coche. Él verá coche en cualquier lugar. Imagínate alguien que nunca en su vida ha visto un solo coche. ujú,
aunque tenga un coche delante, no lo va a ver, no lo va a percibir, porque no lo comprende, no sabe qué es eso. El coche existía, el coche existe cuando le estamos dando nuestra atención. Y ahí iríamos a la segunda ley de la física o de la física cuántica, que dice que todo objeto puede ser onda o partícula. Es decir, todo objeto puede ser energía puramente o materia. Y que la diferencia entre que sea una cosa o la otra es la atención del que observa. Si nosotros estamos observando el coche y ya conocemos el coche, percibiremos el coche. Si nosotros no conocemos el coche porque no lo hemos visto nunca y no le estamos prestando atención porque para nosotros el coche no existe, el coche funcionaría como energía, como onda, no como materia, como partícula. Entonces, donde nosotros estamos enfocando nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra atención, es la realidad que se está creando. Los malos malotes lo saben muy bien, por eso se encargan de educarnos. Por eso nos meten en la cabeza los pensamientos que tenemos que pensar. Y rizando más el rizo aún, por eso crearon la mente, que es como una interfaz con el cual ellos conectan directamente para mandarnos la información para que nosotros veamos o prestemos atención a lo que ellos quieren que prestemos atención. Como hemos dicho, si nosotros prestamos atención a esos pensamientos, la realidad que vamos a crear es la que marcan esos pensamientos. Y ahora vais a entender qué es el primado negativo, del que tanto se ha hablado. El primado negativo no es una forma de meternos en la cabeza algo que va a suceder. El primado negativo lo que busca es que a fuerza de ver esas imágenes y pensando en ello desde el inconsciente, acabemos creando la realidad que ellos pretendían crear. Por ejemplo, hay una película que habla de que en un momento determinado un tren cargado de una mercancía tóxica descarrila en Ohio y crea un daño a los seres humanos, animales, plantas, hombres de Ohio. Qué curioso, porque unos años después, un tren cargado con sustancias tóxicas descarrila en Ohio y crea justamente, más o menos, lo que se plantea en esa película. ¿Vosotros creéis que ese tren descarrila por arte bilibiloque? ¿Por magia? Ese tren descarrila porque durante todo el tiempo aquella gente que vio aquella película y pensó en aquel acontecimiento, empezó a crearlo, hasta que llegó el momento en el que acabó ocurriendo, porque esa realidad se acabó creando. Cada vez que nosotros nos preocupamos
preocupar, ocuparse antes de hora, Antes de tiempo. Ujú, ¿vale? Por un ujú. acontecimiento. Y luego el acontecimiento ocurre, es porque nosotros hemos creado que el acontecimiento ocurra, ¿vale? Por eso, cada vez que tengáis pensamientos recurrentes en vuestra cabeza, analizadlos y eliminarlos, ¿vale? Porque Ujú. si lo analicéis durante un momento y lo metéis en la parte de la conciencia y lo elimináis de vuestra cabeza, no tiene por qué llegar a suceder. Pero si lo tenéis constantemente en la cabeza, va a ocurrir esto, va a ocurrir esto, acaba pasando. Se acaba creando esa realidad por la atención prestada a esa energía que hemos convertido en partícula en vez de convertirla en onda. Y ahora podéis entender qué es lo que hace una pitonisa cuando te lee las cartas o una mujer cuando te lee las manos. O alguien cuando te hace la carta natal y te da acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Lo que te Te están condiciona, ¿no? diciendo es Ujú. que tú vas a acabar creando esa realidad. Cuando tú acabas creando esa realidad, te vas a alimentar de ello y te vas a creer todo lo que te diga esa mujer, porque vas a seguir pensando que lo que te dijo fue lo que se cumplió. No entiendes que lo que te dijo fue lo que creaste. ¿Entendemos? Correcto. A mí me han Sí, llegado muchas pitonisas contándome historias, pero igual que un médico, ojo, un médico cuando te dictamina cáncer, probablemente tú en ese momento ni siquiera lo tengas, o no lo claro. tengas en plan peligroso. Pero cuando Ujú. te lo dice y empiezas a pensar en ello porque te lo has creído, ahí es cuando lo estás creando. Y ahí es cuando te empieza realmente el problema. Si tú, Hay una realidad, hay hay una persona que le dice el doctor, estaba en tratamiento por cáncer y se presenta ante el oncólogo y le dice el oncólogo, usted tiene cáncer terminal. Ah, ok, doctor, pues muchas gracias. Y el doctor le pregunta, bueno, más bien el señor le dice al doctor, ok, doctor, ¿y cuándo vuelvo? Pues se sorprende, ¿no? Pues ya está en fase terminal, ¿no? Eso piensa el doctor. Y el doctor le dice, bueno, pues venga en 3 meses. Y a los 3 meses llega la persona, se presenta, ¿y cómo estoy, doctor? No, pues lo revise y usted ya no tiene nada. ¿Qué hizo? No, pues usted me dijo que ya estaba terminal, ¿no? Es decir, la fuerza de la palabra que él tomó era que el cáncer se había terminado, lejos de entender claro, que estaba ya muy grave, él entendió que ya se había acabado, ¿no? Y para él lo cumplió, ¿no? Lo claro, creó esa realidad, lo como tú dices. creó, se enfocó en Ajá, esa realidad y la acabó así creando. es, así es, así es. Claro. Entonces, cuando nosotros ya hemos entendido la primera ley, que es que todo lo que nos rodea es energía, cuando entendemos la segunda ley, que nos dice que es el observador el que hace con su atención que la onda sea partícula o siga siendo onda. Es decir, nos meten en el universo de la probabilidad. Tú llegas a un gran campo y el campo puede estar lleno de árboles, pero si tú no has visto un árbol en tu vida, tú no vas a ver ningún árbol, porque no está en tu registro el árbol, que es lo que pasaba, por ejemplo, cuando Colón llegó a América, supuestamente, ¿vale? A descubrirla. Exacto, eso ¿Ok? dicen. Que parece que los indios americanos nunca habían visto un barco, cosa que no me lo creo, Ajá, pero bueno. Pero ahora ni yo. imagínate, la primera vez, que me parecería increíble, porque los indios americanos vieron antes ovnis que barcos, pero bueno, la primera vez que los indios americanos
apareció un barco en sus costas, la primera vez. Nunca habían visto un barco, ¿de acuerdo? Ese barco no sería percibido por ellos. ¿Sabes lo que percibirían? Percibirían la onda en el agua que crearía el barco. Pero ujú, la materia, que es el barco, no lo percibirían porque lo verían todo como energía. Y como la energía no la podrían ver, no habría partículas, solo energía, no pueden percibir esa realidad. ¿Está la realidad ahí? ujú. Está la realidad ahí como energía, no como materia. Pues igual, Digamos ¿sí? que podríamos ver, por ejemplo, o los ovnis o objetos voladores que llegamos a ver es porque ya tenemos una conceptualización de ellos. Equilecua. No es que los ovnis no École, estén ahí fuera, es que nosotros no lo percibimos, o la gente, yo ya he percibido unos pocos, pero la gente no los percibe porque no considera que existan, no consideran que esté ahí y por eso no lo ven. Hay otras dimensiones que están alrededor nuestra, pero nosotros no podemos percibirlas porque no sabemos que existen. Ujú, No entendemos, no entendemos la dinámica con la que se crean esas dimensiones. Y si no entendemos ujú, la dinámica, si no comprendemos esa dinámica, no vamos a poder percibir esas dimensiones. El día que comprendemos esa dinámica, no dejaremos de ver esas dimensiones. Con lo cual, seremos seres multidimensionales oficialmente. Porque hoy por hoy somos seres multidimensionales, pero no entendemos eso, con lo cual no lo vemos. Pero cuando ya podamos entender la dinámica de las dimensiones, entonces sí podremos ver esas dimensiones y entenderemos que alguien que se ha desconectado de su avatar solamente ha dejado su parte más densa, pero sigue existiendo en su demás parte energética. Es algo así como en la película Ghost, que el protagonista muere, pero sigue estando en energía al lado de su ser querido. Incluso hay momentos en los que le enseñan a coger objetos y poderlos mover por la energía que él tiene, densificarla un poco, concentrar toda esa energía para poder desplazar el objeto. ¿Vale? Pero es así, no dejamos de existir. Siempre estamos existiendo o siempre estamos viviendo, porque si consideramos la existencia como el periodo de tiempo entre que salimos de la barriga de la madre hasta que nos entierran, eso sería una existencia. Todo lo otro, todo lo que ha venido antes de salir de la barriga de la madre y todo lo que viene después de que nos entierren es la vida. ujú. Y la vida, como ya vimos, es superior a la existencia. La existencia es un periodo pequeñito, la vida es eterna. ¿De acuerdo? Es eterna De acuerdo. con relación a lo que es la existencia. ¿Vale? Sí. Porque incluso Ujú, en la Biblia se habla de que una vida del universo es como un pestañeo de los ojos de Dios. ¿Vale? Así es como lo llaman. ¿Ok? O así es como lo describen. ujú. Entonces, tenemos que entender también la tercera ley. Y la tercera ley de la física cuántica nos dice que la energía puede estar en cualquier lugar y que en cualquier lugar la energía se puede convertir en materia. Ese es el principio de incertidumbre. Nosotros no podemos pensar que el árbol siempre va a estar ahí. Tenemos que entender que el árbol va a aparecer ahí cuando nosotros le prestemos la atención. Y mientras tanto,
no va a estar ahí, porque va a ser onda. Tenemos que entender en las leyes energéticas que también está la ley del ahorro de energía. Y la ley del ahorro de energía dice que en el universo no se gasta energía por gastar. Es decir, que si no hay una conciencia observando el objeto va a permanecer en el estado que menos gasto tenga. Y ese menos gasto es el estado onda. Nosotros creemos que cuando venimos aquí, el universo está aquí ya esperándonos. Y creemos que cuando nos vamos de aquí, el universo se queda aquí. Pero no funciona así. En la física cuántica te dicen que cuando tú vienes, el universo viene contigo. Porque es cuando tú le estás prestando atención al universo. Y cuando tú te vas, el universo se va contigo. Porque es cuando dejas de prestar atención al universo. Cuando hablamos de universo, estamos hablando de universo físico, partículas. No estamos hablando del universo energía, que se está siempre. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Luego tenemos que entender algo, y es que todo está conectado. Toda la energía está conectada. Conecta por vibración y conecta por ritmo. Ese es el principio del diapasón. En un diapasón, si tú tocas aquí un diapasón, todos los diapasones que estén en la misma vibración y con el mismo ritmo van a sonar a la vez. Analízalo. Si tú eres un diapasón en el holograma donde estamos y tú estás vibrando en una vibración determinada, todos los seres humanos que estén vibrando igual que tú van a compartir contigo la misma información. Y ahí es donde aparece la telepatía. ¿Ok? Tú estás comunicándote con alguien sin tener que abrir la boca, porque tu vibración y su vibración están en la misma onda, en el mismo rango. ¿De acuerdo? ¿Y a través de Sí. qué se está moviendo todo eso? A través del éter, que es como el medio ondular sobre el que se mueve toda esa energía. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que definir a Dios, como decía Einstein, no podríamos nombrar a Dios como si fuera el barbudo con el pelo largo que nos contaron. ¿Vale? Que encima castiga igual que premia. Tenemos que entender a Dios, y hay una historia que cuenta de un hombre que decía que podía demostrar que Dios no existía. Decía que la posición de los planetas era simplemente por la acción, al loro, de un palo girando sobre un cubo de agua con aceite, que cuando giraba el palo se formaban pelotas y esas pelotas se mantenían separadas. Y le contestó otro, vale, si dices que no existe Dios, ¿quién es el que mueve el palo? Pues sí. Claro, porque me parece genial que digas que cuando tú giras el palo hace el mismo efecto, ¿vale? Pero ¿quién es el que está girando el palo?
si no es el creador? Si no es el que prestó atención por primera vez al universo para que el universo existiera, para que el universo fuera partícula. Nosotros hemos adoptado a un Dios, pues eso, como decía Einstein, ¿no? Un Dios que no se lo cree nadie, porque hemos adoptado como Dios a seres extraterrestres, a seres alienígenas, nada más. Pero claro que hay un creador. Si no hubiera un creador, no existiría un universo como el que tenemos. Podría existir un universo sin vida, un universo caótico completamente, pero no el orden, el equilibrio que existe en el universo que nosotros estamos percibiendo. Y si el creador existe, ¿quién somos nosotros? Nosotros somos un fractal del creador, una parte pequeñita del creador, envueltos en un avatar físico igual que el buzo se pone una escafandra para meterse en el agua. Porque si no, como pura energía, en un universo material no podríamos existir. ¿Lo entendemos? Sí, Si el universo fuera, como lo fue en su origen, energético solamente, existiríamos como energía. Punto. Pero no nos veríamos lo uno a lo otro. Nos pasaría como a ese huracán que no lleva nada y que no se percibiría. Solo sería energía. Por eso Adán y Eva, Adán en particular, porque Adán representa a toda la humanidad, por mucho que le duela a las feministas. Adán representa a toda la humanidad, hombres y mujeres, ¿ok? ajá, sí. Y Eva no es ningún ser maligno. Eva fue la mente que se colocó al avatar que ocultaba a la humanidad energética. Entonces, en un origen, la humanidad que era energética, por la acción de estos alienígenas, a los que acabamos llamando Dios, se envolvieron en materia. Y envolviéndose en materia, en partícula, por la atención de estos alienígenas, acabaron viéndose a sí mismos. Por eso Adán y Eva se descubren desnudos. Nunca se habían percibido, porque siempre habían sido onda, habían sido energía y nunca habían sido partículas. A partir de ese momento nos convertimos en la energía tapada por la partícula. Qué casualidad que una de las formas más simples, ya no nos metemos en el mundo de los átomos, ¿vale? Una de las formas más simples del cuerpo del avatar es la célula. Y célula significa cárcel. O sea, Mm, la luz fue encerrada en una cárcel que es la célula. ¿Ok? Pero a la vez, esa luz le vino bien ese movimiento para descubrirse a sí misma como avatar. Lo que pasa es que el juego luego se fue desvirtuando, porque estos alienígenas que no podían crear la realidad colectiva para la humanidad, empezaron a actuar sobre la humanidad para que la humanidad colectivamente fueran creando la realidad que ellos querían.
En un principio, crear la realidad era muy simple para ellos. Solo le tenían que contar milongas de mitos, leyendas y cuestiones así para que los humanos crearan la realidad que ellos querían. En ese momento es muchísimo más difícil. Por eso tienen que recurrir a la televisión, a la política, a la obligación, a la policía, al ejército, para obligar a la gente a crear la realidad que ellos quieren que vivamos o en la que quieren que existamos. ¿Lo entendemos? Sí, Entonces, nosotros estamos creando constantemente la realidad, pero como siempre digo, de forma inconsciente, porque estamos tomando a pie juntillas todo lo que están diciendo los medios, todo lo que están diciendo los políticos. La gente habla del foro de Davos y se cree que el foro de Davos es Dios y va a hacer con el mundo lo que le dé la gana. Y el foro de Davos son 4 chalaos que se creen los dueños del mundo. Pero el mundo le pertenece a la humanidad, porque el mundo lo crea la humanidad día a día. Y el día en que la humanidad se dé cuenta y empiece a crear su realidad colectiva, el mundo cambiará. Y ese es el camino en el ujú, que estamos ahora mismo. El camino en el que cada vez la gente se va creando, se va creyendo menos todo lo que le están contando en televisión, todo lo que le están contando todos los medios de comunicación, los políticos, etcétera, y empieza a crear, como yo hacía cuando me llegaba una pitoniza y me contaba una milonga, creaba su propia realidad, la que yo quiero vivir. ujú, Pero entendéis ahora, o espero que entendáis ahora, por qué la podéis crear. Porque ujú, vosotros estáis modificando las ondas constantemente para que sean partículas con vuestra atención. Entonces es simple. Prestemos atención a lo que queremos crear y cortémosle el grifo a lo que no nos gusta. Es como el agricultor que tiene 2 campos. Un campo le da muy mala comida, muy mala verdura, muy mala fruta. Y otro campo le da una fruta y una comida buenísima. El agricultor, que no sabe que tiene el poder de cambiar el riego, siempre está regando la que le dicen desde arriba. Desde arriba le dicen, tienes que regar esta. Y él riega esa, aunque le dé mala comida, aunque le dé mala verdura, aunque le dé mala fruta, él riega esa. Y un día se para 5 minutos, no hace falta más, 5 minutos, y dice, ¿por qué estoy regando siempre el campo que me da la peor comida? Y el campo que yo quiero y que sé que me va a dar buena comida es el otro. Y entonces le llaman de nuevo y le dicen, no, no, tienes que regar aquel campo. Y dice, ¿por qué? No, yo voy a regar aquel porque sé que este campo es el que me va a dar la comida buena, la alimentación buena y en el que me voy a sentir feliz. Y entonces empieza a alimentar con su riego ese campo. Y poco a poco le va cortando el flujo al otro campo. El otro ujú. campo poco a poco se va muriendo porque ya no tiene el flujo de energía, ya no tiene el flujo de agua. Y el campo que teníamos olvidado empieza a funcionar y empieza a darnos buena alimentación. Y ahora yo pregunto, ¿quién quiere seguir comiendo o alimentando el campo malo? Me Nadie. imagino que nadie. Me imagino que Ujú, todos vayan a querer seguir alimentando el campo bueno. Pues eso es la creación de la realidad. Alimentar el campo bueno es alimentar las buenas acciones, las buenas
situaciones en vuestra existencia. Que os dijeron que no existían. Os dijeron que no podéis vivir mejor, que la vida es así, que os tenéis que aguantar con lo que os ha tocado, que sois pobres y seréis pobres toda la vida. Mientras tanto, los ricachones derrochan y hacen lo que les da la gana en el mundo o en el campo malo. Ujú. Pero nosotros, que somos seres conscientes, decimos, no, basta ya, el poder es nuestro. No vamos a consentir más esta situación y vamos a empezar a alimentar nuestro campo bueno. Y a fuerza de que cada vez más seres humanos se unan a alimentar ese campo bueno, la realidad colectiva de toda la humanidad será el campo bueno. Y como los malos solo pueden vivir en el campo malo porque le encanta la porquería, le encanta toda esa negatividad, toda esa mala comida que hay en el campo malo, pues no les queda más remedio que tener que abandonar el lugar donde nosotros estamos y buscar otro lugar donde engañar a otros incautos para que vuelvan a alimentar el campo malo. ¿Lo entendemos? Sí, claro. Y ahora solo nos queda una cuestión. Y es, cuando lo diga, vaya a decir, es básica. Y es que si estamos prestando atención al pasado, estamos derrochando energía en algo que no vamos a disfrutar. Si estamos prestando atención al futuro, estamos derrochando energía en algo que no sabemos si lo vamos a poder disfrutar. Pero si Ujú. prestamos atención al presente, entonces solamente tendremos algo delante que estaremos disfrutando en el instante. Porque el tiempo no es lineal como nos contaron. No es un pasado, un presente y un futuro. Y un futuro. Es solo y exclusivamente el tiempo es El momento de circular y es el presente. Eso es lo único que cuenta. Si todos vosotros os centráis solamente en el presente, se desmonta todo el campo y viviríamos en el campo bueno y nos alimentaríamos con la buena comida y seríamos felices. Nuestras desgracias, y una de las enfermedades más extendidas hoy por hoy en el mundo es la depresión o la ansiedad, ya lo hablamos, Sí. es que nos preocupó o nos preocupa lo que hicimos y nos preocupa lo que vendrá. Preocupar, ocuparse fuera de tiempo. Vive el momento, vive el ahora. Y solo el ahora te demostrará que no hay ningún problema realmente. Y si nos centramos en el ahora y alimentamos ese campo de buena comida, el campo malo, como ya he dicho, se va a desmontar solo. Porque primero, la humanidad va a dejar de prestar su atención. La humanidad va a decirle a toda esta gente, como nosotros le decimos a los médicos,
no me creo lo que me estás contando. Yo soy el único dueño de mi realidad, soy el único dueño de mi salud y yo sé si estoy bien o si no estoy bien. Pero tú no me vas a contar cómo me encuentro yo. Ujú. Y menos a través de un Totalmente de protocolo acuerdo. marcado por alguien que ni siquiera me ha visto. Que más de uno de los médicos, cuando te ve, ni siquiera te ha observado. Ni siquiera ya te Simplemente, ocultan. claro, simplemente ha seguido el protocolo que le han dicho. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, Entonces, de acuerdo. si nosotros tomamos la rienda realmente de todo esto, el mundo se cambia. Eso realmente es tomar el control. Eso realmente es tomar el poder. Si sabemos crear nuestra realidad, todo lo demás se va a dar por añadidura, como decía Jesús, o José Jesús Cristo. Porque la realidad está ahí, delante vuestra, en energía, esperando a que la alimentéis con vuestra atención y se haga realidad. O sea, se haga partícula. Si nosotros nos centramos, como ya he dicho, en esa realidad que queremos vivir, que queremos, en la que queremos existir, si nos centramos en ella, esa realidad va a ser nuestra realidad individual primero y después va a ser nuestra realidad colectiva. La humanidad tiene que dar ese paso adelante porque los alienígenas están aprovechándose de que la humanidad se cree y acepta todo lo que le han contado. Pero el día que la humanidad no se cree y no acepte todo lo que le han contado, ese día empezaremos a cambiar el mundo. ¿Entendéis ahora por qué nosotros somos los únicos creadores de nuestra realidad? ¿Entendéis ahora por qué nuestra realidad hoy por hoy es tan negativa? Porque se las creemos todas. Claro, apaguemos la televisión, y no lo hablo para el grupo de gente que ya conozco, que sé que no van a ver televisión, ¿de acuerdo? Seamos Sí. muy selectivos en lo que vamos a recibir. Recibamos las cosas con conciencia, aprendiendo de lo que nos están diciendo para no caer en los errores. Entendamos que cada vez que nos dan un mensaje, el foro de Davos, el presidente de España, el que sea, en el momento en el que ellos nos dan un mensaje, están intentando que nosotros creemos el mensaje. Y somos nosotros realmente los que tenemos que poner cada cosa en su sitio y ver lo que nos interesa crear y lo que no nos interesa crear. El campo que queremos alimentar y el campo que no queremos alimentar. Y da igual que te lo repitan 40.000 veces. Si tú no lo crees porque ya lo tienes metido en tu conciencia, es decir, en tu atención, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Y yo lo estoy hablando porque sé que se están dando noticias, se está dando información constantemente muy negativa para la humanidad. Yo cuando veo todas esas noticias, como sé cómo va a acabar la película,
Pues es como si estás en mitad de película o estás llegando al desenlace, está todo el mundo en el cine comiéndose la uña porque no sabe qué va a pasar y tú estás tan tranquilo sabiendo cómo va a terminar la película. Ya está. Que ellos quieren comerse Ujú. la uña, que se las coman. Que ellos quieren cerrar los ojos, que los cierren. Que lo cierren, Que ellos quieren sufrir, que sufran. que lo sufran. Pero tú sabes cómo va a acabar la película. Y como sabes cómo va a acabar la película, a ti no te va a afectar todo lo que te están poniendo entre medias. Nosotros sabemos que hay un plazo de tiempo. Un plazo de tiempo porque los que están arriba se rigen de forma diferente a nosotros. Nosotros iniciamos proyectos, pero esos proyectos se pueden convertir en recurrentes y no llegar a ningún lado. O se pueden eternizar en el tiempo creando un bucle constante de retroalimentación. Ellos plantean un acto y hasta que el acto no ha terminado, no cierran el proceso. Y cuando el acto ha terminado, inician un nuevo proceso. Otro. Bien, pues el acto del que nosotros venimos, que estaba en recurrente, va a ser eliminado y se va a iniciar un nuevo acto. Ese nuevo Ujú. acto tiene que comenzar en el 2024 y ya se nos ha avisado. Van a daros muchas noticias negativas, muchas noticias que van a hacer que os pongáis con el alma en un vilo, pero no hagáis caso. De momento, nosotros no percibimos nada negativo para la humanidad, con lo cual No no tenéis darle, que estar no darle preocupados. fuerza, Claro, no darle no fuerza, alimentarlo, no alimentarlo no alimentarlo. constantemente, ni siquiera hablar de ello, solamente Ujú, sabéis cómo va a acabar la película. Pues ujú. dejar que la película acabe. Todos los que involucréis, lo único que puede ocurrir es que estéis dentro de la película. Todo el que no se involucre no va a estar dentro de la película, con lo cual si en la película mueren 5 millones, él no va a estar entre esos 5 millones. Y los que están dentro de los 5 millones eligieron estar dentro de los 5 millones antes de venir aquí incluso. Porque quedaron claro algo. Nadie entra en este holograma si no es por la barriga de la madre. Y nadie sale de este holograma si no es su momento. De la misma forma. Es su momento, es el momento que él eligió para irse. Y las Ujú. circunstancias en las que sean también han sido elegidas. Tal cual, ¿eh? O sea, hablando del ejemplo de mi hermano, él preparó todo, Claro, todo y se fue cuando se tenía que ir. claro. Tal Eso es cual. una salida consciente. Mi Sí. maestro, mi maestro murió de cáncer y él sabía Ujú. perfectamente que iba a morir de cáncer y sabía cuándo iba a ser la fecha en la que se iba. Órale. Y lo preparó todo igual para, Ujú, él dejó pensamiento para largo tiempo hacia adelante, para que ujú, siempre sus discípulos tuvieran algo en que pensar todos los días. Porque él decía que ujú. si tú meditas con un pensamiento en la cabeza, ayudas a ese pensamiento. Y si tú meditas No, sin ujú. ningún pensamiento en la cabeza, lo que estás haciendo es derrochar energía porque esa energía no va a ningún sitio y te la van a Ajá, quitar, ¿vale? ujú. Entonces Vale. él lo ponía de esa forma.
Él decía, yo te voy a dar todos los días un pensamiento para que escuchando ese pensamiento tú dediques tu meditación diaria a ese pensamiento, ¿no? A pensar en ese tema determinado, en esa idea determinada, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Bien, hoy por hoy, si tuviéramos que hacer una meditación, esa meditación sería crear cada segundo de nuestra vida como si fuera el único que nos toca vivir. Cada segundo como si fuera el último antes de desconectarnos. Y entonces apreciaríamos la vida, apreciaríamos la existencia, apreciaríamos dónde Ujú, estamos y diríamos la célebre frase, merece la alegría existir. Porque por mucho que nos estén poniendo alrededor, todo lo que nos están poniendo alrededor, existir merece la alegría. ujú, Por mucho que existamos dentro de un holograma, por mucho que existamos en una realidad manipulada por entidades extraterrestres, por mucho ujú, que todo eso confluya, merece la alegría existir porque cuando consigamos crear la realidad colectiva e individual que podemos crear, seremos los seres más felices del universo, porque habremos pasado por todas, habremos visto la materia, conoceremos, porque habremos vivido en la energía, y viviremos en la materia a través, o sea, nuestra energía vivirá en la materia a través nuestra, pero sin nadie que nos esté coartando, sin nadie que nos esté engañando, sin nadie que nos esté manipulando, ni nada de eso. Y disfrutaríamos realmente de la existencia que nos toque estar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de creación de realidad, entendámoslo como que realmente con los principios que nos da la física cuántica, el ser humano es el creador de su realidad a través de la atención que pone en la energía. Repito, todas las circunstancias, las positivas y las negativas, el campo malo y el campo bueno, están delante nuestra. Vivir el cielo o el infierno es una simple elección. ¿Cuál queréis vivir? cada quien decide, tal cual. Claro, claro. ¿Alguna pregunta? Sí hay preguntas, Fran. Este, creo que hasta pusieron pregunta. Ay, no sé si la puse. No. Bueno, puse algo sin querer. Entonces, si estás seguro que va a pasar algo muy positivo para ti y estás convencido, al final sucede. Sí, así es. No se sabe Si el el tiempo universo que te va holográfico a es llevar, pero holográfico, va a suceder. Si el universo es holográfico, claro. ¿pensaríamos que no hay espacio para materia? No, pensaríamos que lo que nosotros estamos viviendo hoy por hoy es un holograma, hay espacio para la materia, pero
hoy por hoy lo que nosotros estamos viviendo es un holograma, fuera de todo eso. O sea, Ujú. ni estamos viviendo en materia ni estamos viviendo energía, estamos encerrados dentro de un holograma. Fuera, como siempre digo, del holograma hay universos de materia y hay universos de energía. Pero nosotros, hoy, por las circunstancias vividas, estamos dentro de un holograma. Entender lo que es un holograma. Investigad qué es un holograma y entenderéis que estamos Es, enchufados a una es un máquina juego de de video. realidad virtual. Sí, es un Estamos juego de enganchados a video. una máquina de realidad virtual con Así cables es. que ni percibimos, pero están ahí. Exacto. Porque, como digo, Porque no los como no conocemos. sabemos, desconocemos completamente toda esa tecnología, no la concebimos en nuestra conciencia, no la podemos percibir, Claro, pero está totalmente de acuerdo. porque ellos Sí, sí la perciben. Y como ellos la sí, perciben, así está es. creada. Claro. Pregunta, si el observador mira el universo aparece, mira el universo aparece, ¿no será que si el cerebro computador descodifica con sus sensores la realidad aparece? Sin computador cerebral no hay realidad. Son dos preguntas. Sin computador cerebral no hay realidad. Se podría decir que sí. Se podría decir que cuando nosotros nos conectamos de nuevo a esta realidad, la realidad material aparece delante de nosotros. Cuando nosotros desconectamos el cerebro, el computador cerebro, y nos situamos solamente en la energía, la realidad como tal desaparece porque se convierte en energía simple, nada más. Si yo te dijera Ok. que hay unos canales energéticos en tu cuerpo, por dentro o por fuera, rodeándote, ¿tú te miras en el espejo y tú los ves? No. ¿Pero No, existen? Sí. claro. Coge una aguja de acupuntura y pon una aguja en el punto 9, por ejemplo, de pulmón. Y verás Ujú, como el pulmón es afectado. ¿Por qué? Porque justo estás poniendo la aguja en el canal energético que conecta con el pulmón. Igual pasaría ujú, con el corazón, igual pasaría con el hígado, igual pasaría con toda la piel, igual pasaría con la parte, digamos, espiritual tuya. Todo se puede controlar con agujas de acupuntura, por ejemplo. ujú, sí. ¿Quién puso la acupuntura? Em, Ser extraterrestre. claro. Agus y Fran, ¿dónde puedo ver el video 7 de febrero, el universo? No se hizo, ese video no se hizo. Hubo algunos inconvenientes y no se pudo hacer. No hubo Sí, programa ese día. no. Se pospuso hasta el 14 y el tema fue del el amor en pareja. Así O sea, que no, queda pendiente el lo tema haremos, del sí, universo. próximamente. Aunque la semana que viene vamos a Exacto. hablar del apego, algo también muy importante. ¿De lo qué? Del apego, Ah, del apego. Vas a hacer un programa sobre vibraciones de la mente. sí. Ok. Luego, para el 2024 quedaremos ya la gente que tiene que estar y es por eso que tanto están desencarnando. Pues En la parte siempre sí, están los que tienen que estar. en la parte sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo os Sí, diría? La claro. sociedad se va a dividir. Va a haber una sociedad que van a nacer, los niños que van a nacer a partir de ese momento, van a ser niños ya preparados para todo lo que viene.
Lo que viene es un reconocimiento de la realidad mucho más profundo. Es decir, si antes he hablado de que hay dimensiones, pero que nosotros, para lo que nosotros son dimensiones, que ni siquiera comprendemos qué es, para ellos las dimensiones son tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, imaginar que esas Ujú, tecnologías que durante mucho tiempo a unos seres alienígenas les sirvieron para tenernos separados por castas, igual que pasa en la India, ¿vale? Ahora los que vienen la van a eliminar y vamos a poder ver todo lo que tenemos alrededor. Entonces, igual que va a haber seres humanos que cuando vean alienígenas cerca se van a asustar porque nunca lo han visto, ¿vale? Igual va a haber niños que van a nacer comprendiendo perfectamente todo lo que es la dinámica del universo. Luego va a haber una segunda humanidad que va a ser a la que se le va a enseñar todo eso para que lo comprendan. Y luego va a haber una tercera humanidad que simplemente no va a aceptar ni a los que había antes ni a los que vienen ahora. Y van a quedar como soberanos dentro de ese planeta a los cuales nadie les va a poder mandar, sino que van a ser reconocidos por las entidades extraterrestres como humanos de pleno derecho, humanos universales de pleno derecho. ujú. ¿Vale? Sí, muy bonito. Sí. Sí. Ya al parecer ya no hay más preguntas. Este, por mi parte sería todo. Por tu parte, Fran, ¿algo más que quieras decir? No, nada más que, bueno, que tu hermano es energía Así es, así es. y que Así vas a es, seguir teniendo contacto con él. Está así clarísimo. es. Dile, y ya soñé con él y seguimos en contacto y con el corazón. Claro, Muchas gracias a todos por este programa. Gracias a Carlos por todo su amor que me compartió durante 55 años de mi vida. Eh, Gracias a cada uno de los que están aquí. Disculpen que me puse sensible al principio, pero es un golpe muy fuerte para mi familia, para mí, para todos. Muchas gracias. Recuerden que Centro Armós es un encuentro personal. Gracias a todos por haber estado aquí. Hasta pronto.